Cuando pienso en esos días, todavía siento el peso en los pies. Trabajaba en la farmacia San Miguel, un local pequeño en el centro de Bogotá, cerca de la Plaza de Bolívar. Era uno de esos negocios familiares que han existido por décadas, con paredes amarillentas y un mostrador de madera que había visto pasar generaciones enteras. Mi día empezaba a las 5:30 de la mañana. Mientras la ciudad aún dormía, yo ya estaba levantándome para tomar el bus que me llevaba desde mi apartamento en Suba hasta el centro. Era un viaje largo, casi 1 hora y media entre el tráfico y las paradas, pero me había acostumbrado a ver amanecer desde la ventana del bus, viendo cómo Bogotá despertaba poco a poco. Llegaba a la farmacia antes de las 7. Doña Clara, mi jefa, era una mujer de 60 años que había heredado el negocio de su padre. Era exigente, eso sí, pero tenía buen corazón. Siempre me decía que yo era la empleada más responsable que había tenido, aunque eso no hacía que el trabajo fuera menos pesado. Mi rutina era siempre la misma. Primero, revisaba el inventario que había quedado pendiente del día anterior. Luego organizaba los medicamentos que llegaban en la madrugada, separando los que necesitaban refrigeración de los que iban en las estanterías normales. Después abríamos al público y comenzaba la locura del día. Los clientes llegaban desde temprano. Abuelos buscando medicinas para la presión, madres desesperadas con recetas para sus hijos enfermos, trabajadores que necesitaban algo rápido antes de irse a la oficina. Yo los atendía a todos con una sonrisa, aunque por dentro me sintiera agotada. Entre cliente y cliente, tenía que organizar los productos, actualizar precios en el sistema, recibir pedidos por teléfono y hasta limpiar los estantes cuando tenía un momento libre. Doña Clara me había dado tantas responsabilidades que a veces sentía que yo sola manejaba la mitad de la farmacia. Los otros empleados eran buenos conmigo. Estaba Rodrigo, un muchacho joven que estudiaba medicina en las noches, y Carmen, una señora mayor que conocía todos los medicamentos de memoria. Pero cada uno tenía sus propias tareas, y yo había terminado siendo la que resolvía todo lo que nadie más sabía hacer. El almuerzo era rápido, generalmente una arepa con queso que compraba en la tienda de al lado. Comida de pie detrás del mostrador mientras seguía atendiendo. A veces ni siquiera tenía tiempo para eso, y el estómago me gruñía hasta la tarde. Las tardes eran aún más pesadas. La gente salía del trabajo y venía corriendo a buscar sus medicamentos antes de que cerráramos. Muchas veces me tocaba quedarme hasta las 8 o 9 de la noche, especialmente cuando había inventario o cuando llegaban pedidos grandes que había que organizar. Al final del día, cuando por fin cerrábamos, mis pies estaban tan hinchados que apenas podía caminar hasta la parada del bus. La espalda me dolía tanto que durante el viaje de vuelta a casa no podía ni recostarme en el asiento. Llegaba a mi apartamento cerca de las 10 de la noche, cenaba cualquier cosa rápida y me quedaba dormida viendo televisión en el sofá. Los domingos eran mi único día libre, pero lo usaba para lavar ropa, limpiar el apartamento y hacer las compras de la semana. No tenía energía para nada más. Mis amigas del colegio me invitaban a salir, pero siempre les decía que estaba muy cansada. Con el tiempo, dejaron de llamar. Mi mamá vivía en Medellín con mi hermana menor, y aunque hablábamos por teléfono cada semana, ya casi no nos veíamos. Yo siempre tenía una excusa. Mucho trabajo, no podía pedir días libres, o simplemente no tenía dinero para el pasaje. La verdad es que mi vida se había vuelto tan pequeña que solo cabía la farmacia y mi apartamento. Había días en que me levantaba y me preguntaba si esto era todo lo que iba a ser mi vida. Pero después pensaba en las cuentas por pagar, en que necesitaba el trabajo, en que doña Clara confiaba en mí. Me convencí de que estar cansada era normal, que así era la vida de los adultos responsables. Ahora me doy cuenta de que había perdido completamente el contacto conmigo misma. No recordaba qué me gustaba hacer, qué me hacía reír, o cuándo había sido la última vez que me había sentido realmente feliz. Vivía en automático, como un robot programado para trabajar y sobrevivir, hasta que mi cuerpo decidió que ya no podía más. Era un miércoles de marzo, uno de esos días típicos de Bogotá donde el cielo está gris y amenaza con llover toda la tarde. La farmacia estaba llena como siempre, con una fila que llegaba hasta la puerta. Habían llegado unos medicamentos nuevos en la mañana, y yo llevaba desde las 8 organizándolos mientras atendía a los clientes. Me había levantado más cansada que de costumbre. La noche anterior me había quedado hasta tarde revisando unas facturas que no cuadraban,
y había dormido mal en el sofá otra vez, pero pensé que era solo eso, cansancio normal, nada que no hubiera sentido antes. Eran como las 3 de la tarde cuando comenzó. Estaba atendiendo a una señora mayor que necesitaba unas pastillas para la diabetes, cuando sentí como si alguien me hubiera puesto una mano muy pesada en el pecho. Al principio pensé que era solo tensión, de esas que te dan cuando estás muy estresada. Intenté seguir con lo mío, sonreírle a la cliente, pero la sensación se intensificó. Fue como si alguien hubiera empezado a apretar mi pecho con una tenaza. El dolor era diferente a todo lo que había sentido antes. No era como cuando te duele el estómago o cuando te da dolor de cabeza. Era algo profundo, como si me estuvieran exprimiendo el corazón desde adentro. Me llevé la mano al pecho sin darme cuenta, intentando hacer como si nada pasara, pero las manos me empezaron a temblar. La señora me preguntó si estaba bien, pero yo apenas podía escucharla. Su voz sonaba lejana, como si me hablara desde el otro lado de un túnel. De repente, me empezó a faltar el aire. Era como si el aire del local se hubiera vuelto espeso, como si no pudiera llegar a mis pulmones por más que tratara de respirar profundo. El sudor me empezó a caer por la frente, un sudor frío que me empapó la camisa en segundos. Los colores de la farmacia empezaron a verse raros, como desvanecidos. Las cajas de medicamentos, que siempre habían sido azules y rojas y verdes, ahora parecían grises. Hasta las luces fluorescentes del techo se veían amarillentas, como si alguien hubiera puesto un filtro sobre todo. Rodrigo estaba atendiendo en la otra caja, pero lo veía muy borroso. Intenté llamarlo, pero cuando abrí la boca no me salió la voz. Solo un gemido bajito que nadie escuchó por el ruido de la gente hablando. Las piernas me empezaron a flaquear. Sentía como si fueran de gelatina, como si en cualquier momento me fuera a caer. Me agarré del mostrador con las 2 manos, tratando de mantenerme en pie, pero mis dedos estaban tan húmedos por el sudor que casi no podía sujetarme bien. Fue entonces cuando doña Clara me vio. Estaba en la parte de atrás, revisando unas cajas, pero cuando salió y me miró, su cara cambió completamente. Dejó todo lo que tenía en las manos y corrió hacia mí. Después me contó que me había puesto blanca como el papel, que parecía un fantasma. «¿Qué te pasa, mija?», me preguntó, pero yo no podía contestar. El dolor en el pecho era tan fuerte que sentía como si me estuvieran clavando un cuchillo. Me agarré de su brazo y creo que logré decir, «Me duele», pero no estoy segura. La gente en la farmacia empezó a darse cuenta de que algo malo pasaba. Escuché murmullos. Alguien preguntó si necesitaban llamar a una ambulancia, pero todo sonaba muy lejos, como si estuviera escuchando desde debajo del agua. Doña Clara me sostuvo del brazo y le gritó a Rodrigo que cerrara la caja, que me iba a llevar al hospital inmediatamente. Yo quería decirle que no era necesario, que solo necesitaba sentarme un rato, pero no me salían las palabras. Cuando intenté dar un paso hacia la puerta, las rodillas me temblaron tanto que casi me caigo. Un cliente, un señor mayor que siempre venía a comprar medicinas para la presión, me agarró del otro brazo y entre él y doña Clara me ayudaron a caminar. «Tranquila, mijita, ya vamos para el hospital», me decía doña Clara, pero su voz sonaba preocupada, asustada. Eso me asustó más a mí, porque doña Clara nunca se veía nerviosa. Cuando llegamos a la puerta de la farmacia, el mundo me empezó a dar vueltas. Los edificios del frente, los carros que pasaban por la calle, todo giraba como si yo estuviera en una montaña rusa. Cerré los ojos y me dejé llevar, porque ya no tenía fuerzas para hacer nada más. El carro de doña Clara era un Chevrolet viejo, de esos que tienen los asientos de tela gastada y que hacen ruido cuando arrancas. Me ayudó a subir al asiento del copiloto con la ayuda del señor que nos había acompañado hasta la calle. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos, pero recuerdo el olor a pino del ambientador que tenía colgado del espejo. «Vamos para el Hospital San Juan de Dios», le gritó al señor antes de arrancar. «Es el que queda más cerca». El motor hizo ese ruido característico que hacen los carros viejos cuando los pones en marcha rápido, pero a mí me sonaba como si fuera muy lejano. Me recosté en el asiento y cerré los ojos, pero eso fue peor. El dolor en el pecho no se calmaba. Al contrario, cada vez era más fuerte. Era como si tuviera una piedra enorme ahí dentro, presionando todo. Intenté respirar despacio, como había visto en las películas, pero el aire no me llegaba bien a los pulmones. Doña Clara manejaba rápido, saltándose amarillos y tocando la corneta para que los otros carros se quitaran.
Bogotá a esa hora es un caos de tráfico, pero ella se las ingeniaba para avanzar entre los buses y las motos. Cada vez que frenaba o aceleraba bruscamente, yo sentía como si el dolor se intensificara. «Aguanta, mija, ya casi llegamos», me decía cada tanto, pero yo sabía que el hospital quedaba lejos. Desde el centro hasta donde quedaba ese hospital, había que atravesar media ciudad, y con el tráfico normal podían ser fácilmente 40 minutos. Fue en ese momento, cuando sentí que el dolor era tan fuerte que pensé que me iba a morir ahí mismo en el carro, que comencé a rezar. No era de las que iba mucho a misa, solo en Navidad, y cuando mi mamá me insistía cuando venía a visitarla a Medellín. Pero ahí, sintiendo que se me acababa la vida, no tenía a quién más acudir. «Diosito, por favor, no me dejes morir», le pedí en silencio, porque no me salía la voz. «No me dejes morir así, tan joven, sin haber vivido nada». Me acordé de mi mamá, de cómo me cantaba cuando era pequeña. Tenía una voz bonita, siempre cantaba vallenatos mientras hacía el almuerzo. Me imaginé su cara cuando le dijeran que yo había muerto, y eso me dolió más que el pecho. El carro pasó por un hueco grande y yo gemí del dolor. Doña Clara me miró de reojo y aceleró más. «Ya falta poquito, ya falta poquito», repetía, pero no sé si me lo decía a mí o a ella misma. Pensé en mi hermana menor, Alejandra, que estaba estudiando enfermería en Medellín. Siempre me decía que me cuidara, que trabajaba demasiado. «No te vayas a enfermar por tanto trabajo», me repetía cada vez que hablábamos por teléfono. Y yo siempre le contestaba que estaba bien, que era fuerte. Qué ironía que fuera ella la que estudió medicina y yo la que terminó en un hospital. Las manos me empezaron a sentir raras, como entumecidas. Las moví un poco y estaban heladas. A pesar de que era un día normal, no hacía frío. Los labios también me empezaron a sentir dormidos, como cuando vas al odontólogo y te ponen anestesia. «Dios mío, si me das otra oportunidad, te juro que voy a cambiar mi vida», seguí rezando. «No voy a trabajar tanto, voy a cuidarme, voy a visitar más a mi mamá». Era raro rezar así, porque hacía años no lo hacía, pero en ese momento sentía que era lo único que podía hacer. Doña Clara prendió la radio y estaba sonando una canción de Diomedes Díaz. Normalmente me gustaba escuchar vallenato, me recordaba a mi mamá, pero esa vez la música me sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. Todo me sonaba raro, como si estuviera en una burbuja. «Ya llegamos», dijo doña Clara de repente, y yo abrí los ojos un poquito. Vi el letrero azul del hospital, pero todo se veía borroso. Había gente caminando en la entrada, médicos con batas blancas, pero yo no podía enfocar bien. Cuando el carro se detuvo, doña Clara se bajó corriendo y fue hasta mi lado. Abrió la puerta y trató de ayudarme a salir, but las piernas no me respondían. Era como si fueran de otra persona. «Ayuda, necesito ayuda», le gritó a alguien, y yo escuché pasos corriendo hacia nosotras. Unas manos me agarraron de los brazos, voces que hablaban rápido, pero ya no entendía lo que decían. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue el ruido de las ruedas de una camilla en el piso del hospital, las luces del techo pasando muy rápido sobre mi cabeza, y la voz de doña Clara diciéndole a alguien: «Se llama María Elena, trabaja conmigo, por favor, sálvenla». Lo primero que sentí fue un zumbido constante en los oídos, como cuando te quedas cerca de un televisor viejo que no está sintonizado. Después, poco a poco, empecé a distinguir otros sonidos. El pitido de unas máquinas, voces lejanas, el ruido de tacones caminando por un pasillo. Abrí los ojos muy despacio, porque hasta eso me dolía. El techo era blanco, con esas baldosas cuadradas que tienen todos los hospitales, y había una luz fluorescente que parpadeaba ligeramente. No sabía dónde estaba ni qué día era. Solo sabía que me sentía como si un camión me hubiera pasado por encima. Intenté moverme, y fue entonces cuando me di cuenta de todo lo que tenía conectado al cuerpo. Había un tubo en mi brazo izquierdo, conectado a una bolsa con suero que colgaba de un soporte metálico. En el dedo tenía una pinza pequeña, que tenía un cable rojo que iba hasta una máquina que hacía pip, pip, pip. Y en el pecho sentía algo raro, como si tuviera algo pegado. La cama era de esas que se pueden subir y bajar, con barandas metálicas a los lados. Las sábanas olían a desinfectante, ese olor característico de hospital
que nunca se te olvida una vez que lo conoces. Mi boca estaba seca, como si hubiera comido arena. Traté de recordar qué había pasado. Me acordaba de la farmacia, del dolor en el pecho, de doña Clara manejando como loca para traerme al hospital. Pero después de eso, nada. Era como si hubiera un hueco negro en mi memoria. Una enfermera entró al cuarto. Era una mujer joven, morena, con el pelo recogido en una cola y una sonrisa amable. Llevaba esos zapatos blancos que no hacen ruido al caminar y una bata verde agua que tenía bordado enfermera Patricia en el bolsillo. «Qué bueno que despertaste», me dijo acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?». Yo intenté contestar, pero me salió como un graznido. La garganta me dolía mucho. «Tranquila, no te esfuerces», me dijo mientras revisaba el suero. «Es normal que te duela la garganta. Te pusieron un tubo para ayudarte a respirar durante la cirugía». ¿Cirugía? Esa palabra me pegó como un martillo. ¿Qué cirugía? ¿Qué me habían hecho? Patricia debió ver la cara de susto que puse porque inmediatamente me tranquilizó. «El doctor ya va a venir a explicarte todo, pero lo importante es que ya pasó lo peor y que estás bien». Me acomodó la almohada y me puso un vaso con agua y un pitillo en la mesa que estaba al lado de la cama. «Toma poquita agua despacito». El agua estaba tibia, pero me supo a gloria. La garganta me ardía, pero por lo menos podía tragar. Después de tomar un poquito, intenté hablar otra vez. «¿Qué día es?», logré susurrar. «Es viernes. Has estado dormida 2 días», me contestó mientras anotaba algo en una tabla que tenía en las manos. «Tuviste un infarto, pero los médicos actuaron muy rápido. Te hicieron una angioplastia para destapar las arterias que tenías tapadas». Infarto, angioplastia, arterias tapadas. Las palabras me daban vueltas en la cabeza como si fueran en otro idioma. ¿Cómo era posible? Yo tenía apenas 32 años. Los infartos les daban a los viejitos, a la gente que fumaba mucho o que tenía problemas del corazón de toda la vida. «¿Dónde está doña Clara?», pregunté, porque de repente me acordé de ella manejando desesperada para traerme. «La señora que te trajo ha venido todos los días a preguntar por ti. Le vamos a avisar que ya despertaste». Patricia siguió revisando las máquinas y anotando números. «También llamó tu mamá desde Medellín. Está muy preocupada. Quiere venir, pero le dijimos que esperara a que te estabilizaras». Mi mamá. Seguramente se había muerto del susto cuando le dijeron. Ella siempre se preocupaba mucho por todo. Y ahora con esto. Me dieron ganas de llorar, pero no sabía si era por la medicina o por la emoción de estar viva. Un rato después entró un hombre alto, de unos 40 años, con cabello castaño y ojos verdes. Tenía puesta una bata blanca con el nombre Dr. Marcelo Herrera, Cardiología, bordado en azul. Se acercó a la cama con una sonrisa tranquila que inmediatamente me tranquilizó a mí también. «Hola María Elena, soy Marcelo Herrera, el cardiólogo que hizo tu cirugía». Su voz era suave, calmada. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera atropellado un bus», le contesté, y él se rió suavemente. «Es normal. Has pasado por mucho en estos días». Tomó una silla que estaba en el rincón y se sentó al lado de la cama. Eso me sorprendió, porque yo esperaba que me revisara parado y se fuera rápido, como hacen la mayoría de médicos. «Te voy a explicar exactamente qué pasó», me dijo, y durante los siguientes 20 minutos me contó todo con una paciencia increíble. Me explicó que había tenido lo que se llama un infarto agudo del miocardio, que básicamente significa que una arteria que lleva sangre al corazón se había tapado por completo. Me dijo que habían tenido que hacerme una angioplastia de emergencia, que es un procedimiento donde meten un globito muy pequeño para abrir la arteria y después ponen como un resorte metálico para que no se vuelva a cerrar. No usaba palabras complicadas, ni me hablaba como si fuera una niña. Me hablaba como a una persona adulta que tenía derecho a entender qué había pasado con su propio cuerpo. Y por primera vez desde que desperté, me sentí menos asustada. Los días siguientes se volvieron una rutina nueva y extraña. Me despertaba cada mañana con el ruido de los carritos de desayuno pasando por el pasillo, y a eso de las 7:30, cuando ya había tomado las pastillas que me daba Patricia, aparecía el doctor Marcelo. Siempre llegaba con una sonrisa, preguntando cómo había dormido, si había sentido algún dolor durante la noche, si tenía preguntas sobre algo. No era como esas visitas rápidas que hacen algunos médicos, donde llegan, te revisan
y se van sin ni siquiera mirarte a los ojos. Él se tomaba su tiempo. «Buenos días, María Elena», me decía siempre, y algo en la manera como pronunciaba mi nombre me gustaba. No era formal ni frío. Era como si realmente se alegrara de verme cada día. Me revisaba la herida donde habían entrado con el catéter para hacer la angioplastia. Era una marca pequeñita en la muñeca, pero me dijo que tenía que cuidarla muy bien para que no se infectara. Sus manos eran suaves cuando me tocaba el brazo para revisar, y siempre tenía las uñas muy limpias y cortaditas. «El corazón está respondiendo muy bien», me decía mientras escuchaba los latidos con el estetoscopio. «Los valores están mejorando cada día». Y después me explicaba qué significaban los números que aparecían en las máquinas, por qué era importante que el ritmo fuera regular, cómo sabían que el corazón estaba sanando. Lo que más me gustaba era que me trataba como a una persona normal, no como a una paciente enferma. Me preguntaba sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre qué me gustaba hacer en mi tiempo libre. Cuando le conté que prácticamente no tenía tiempo libre porque trabajaba todo el tiempo, me miró con una expresión seria. «Eso va a tener que cambiar», me dijo. «El estrés crónico es uno de los factores que contribuyen a los problemas cardíacos, especialmente en personas jóvenes como tú». Me explicó que aunque había factores genéticos y que a veces estas cosas simplemente pasan, mi estilo de vida había sido un factor importante. Trabajar 6 días a la semana, dormir mal, no hacer ejercicio, comer mal y no tener tiempo para relajarme había sido como echarle leña al fuego. «Pero esto también puede ser una oportunidad», me dijo un día mientras revisaba mi historia clínica. «Una oportunidad para replantearte qué es lo que realmente importa en tu vida». Cada día esperaba su visita con más ansias, no solo porque me tranquilizaba saber que estaba bien, sino porque había algo en él que me hacía sentir especial. Era atento de una manera que no había experimentado antes, ni siquiera con los novios que había tenido. Una tarde, mientras me cambiaban a una habitación individual porque ya estaba mejor, me di cuenta de que había empezado a arreglarme un poquito antes de que él llegara. Me peinaba con los dedos, me pellizcaba las mejillas para tener un poco de color, me acomodaba la bata del hospital para que no se viera tan desarreglada. ¿Qué me estaba pasando? Estaba en un hospital, recuperándome de un infarto, y me estaba preocupando por cómo me veía. Era ridículo, pero no podía evitarlo. Un día, mientras él estaba leyendo unos exámenes que me habían hecho, lo observé en silencio. Tenía unas pestañas largas que le daban sombra a los ojos cuando miraba hacia abajo. Cuando sonreía, se le formaban unas arruguitas pequeñas en los extremos de los ojos. Y tenía una manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrado que me parecía tierna. «¿Todo bien con los exámenes?», le pregunté cuando lo vi muy concentrado. «Perfectos», me contestó levantando la mirada. «De hecho, están tan buenos que creo que el lunes te podemos dar de alta». Debería haberme alegrado, pero en cambio sentí como una punzada rara en el estómago. ¿Alta? Eso significaba que no lo iba a ver más todos los días, que iba a volver a mi apartamento, a mi vida de antes, aunque ahora fuera diferente. «¿Estás triste por algo?», me preguntó, y me di cuenta de que mi cara me había delatado. «No, no es eso», mentí. «Es solo que me da un poco de miedo volver a casa. ¿Y si me vuelve a pasar?». Se acercó un poco más a la cama y me puso una mano en el brazo. «Entiendo perfectamente ese miedo. Es normal después de lo que pasaste». Su mano era cálida y me transmitía una tranquilidad increíble. «Pero vas a estar bien. Vas a tener que tomar medicinas, cambiar algunos hábitos, pero vas a estar bien». Me quedé callada un momento, disfrutando de la sensación de su mano en mi brazo. «Además», continuó, «no es que te vamos a dejar sola. Vas a tener controles regulares conmigo cada 15 días al principio, después cada mes. Te voy a estar monitoreando muy de cerca». Eso me tranquilizó más de lo que él se imaginaba. No solo por el aspecto médico, sino porque significaba que lo iba a seguir viendo. Esa noche, después de que se fue, me quedé pensando en lo que estaba sintiendo. No era solo gratitud porque me había salvado la vida, aunque eso también. Era algo más complicado, algo que me daba cosquillas en el estómago cuando lo veía llegar por las mañanas. Me estaba enamorando de mi cardiólogo, y eso me asustaba casi tanto como el infarto. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Patricia entró temprano a ayudarme a empacar las pocas cosas que tenía,
la pijama que me había traído doña Clara, unas pantuflas, el cepillo de dientes y algunos dulces que habían sobrado de las visitas. «Te vamos a extrañar por aquí», me dijo mientras doblaba la pijama. «Eras la paciente más juiciosa de toda la planta». Yo me reí, pero por dentro me sentía rara. Durante una semana, ese cuarto había sido mi mundo. Conocía cada mancha del techo, cada ruido que hacían las máquinas, cada hora del día por los sonidos del hospital, y ahora tenía que volver a la vida real, que de repente me parecía muy complicada. Doctor Marcelo llegó como a las 10 de la mañana, pero esta vez venía con una carpeta llena de papeles y una bolsa pequeña de farmacia. «Bueno, llegó el día», me dijo con esa sonrisa que ya me había acostumbrado a esperar cada mañana. «¿Lista para volver a casa?». Se sentó en la silla de siempre y sacó los papeles de la carpeta. «Te voy a explicar todo lo que necesitas saber para cuidarte en casa», me dijo. Y durante los siguientes 30 minutos me fue explicando cada medicina, para qué servía, a qué horas tomarla, qué efectos secundarios podía tener. Había una pastilla para la presión, otra para el colesterol, una para hacer que la sangre fuera menos espesa y no se formaran coágulos, y una vitamina especial para el corazón. Me enseñó cómo organizar las pastillas en una caja semanal para no confundirme. «Esto es muy importante», me dijo señalando una de las medicinas. «Esta no la puedes suspender nunca, ni siquiera si te sientes perfectamente bien. ¿Entendido?». Después me explicó sobre la comida. «Nada de sal, muy poquitas grasas, mucha verdura y fruta. No tienes que volverte vegetariana», me dijo riéndose, «pero sí tienes que cambiar la manera de comer». «¿Y el trabajo?», le pregunté, porque esa era la pregunta que más me angustiaba. Sobre eso vamos a hablar». Su expresión se puso seria. «No puedes volver a trabajar 6 días a la semana, 12 horas al día. Tu corazón no lo va a aguantar, y si lo obligas, te va a volver a pasar». Me explicó que podía trabajar, pero máximo 8 horas al día, 5 días a la semana, con descansos cada 2 horas, y que tenía que aprender a manejar el estrés de maneras diferentes. «¿Has pensado en hacer yoga? ¿O caminar en un parque?», me preguntó. Yo me reí. «Doctor, yo vivo en Suba, no en una película. ¿Dónde voy a hacer yoga? Hay clases gratis en la biblioteca de tu barrio, y el Parque Mirador de los Nevados queda cerca de donde vives. Puedes caminar allí en las mañanas antes de ir a trabajar». Me sorprendió que supiera dónde quedaba el parque cerca de mi casa. Había hecho la tarea. Cuando terminamos con todas las explicaciones, se quedó callado un momento, como si estuviera pensando en algo. «María Elena», me dijo finalmente, «quiero que sepas que esto que te pasó no es el final de nada. Al contrario, puede ser el comienzo de una vida mejor». «¿Cómo así?», le pregunté. «A veces nuestro cuerpo nos obliga a parar porque es la única manera de que prestemos atención. Tú estabas viviendo en piloto automático, trabajando solo por trabajar, sin disfrutar nada. Ahora tienes la oportunidad de preguntarte qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida». Sus palabras me calaron hondo. Tenía razón. Hacía años que no me preguntaba qué era lo que yo quería. Cuando terminamos con todo el papeleo, me acompañó hasta la salida del hospital. Doña Clara estaba esperándome en el lobby con el carro y había traído a Carmen para que me ayudara a cargar las cosas. En la puerta, doctor Marcelo se detuvo y me entregó una tarjeta pequeña. «Este es mi número personal», me dijo, y mi corazón se aceleró un poquito. «Si tienes cualquier pregunta, cualquier síntoma extraño, o si simplemente necesitas hablar con alguien que entienda por lo que pasaste, me llamas. No importa la hora». Tomé la tarjeta y la miré. Era una tarjeta sencilla, blanca, solo con su nombre y un número de celular escrito a mano. «¿En serio puedo llamarlo si necesito hablar?», le pregunté, porque me parecía demasiado bueno para ser cierto. «En serio», me contestó, y me puso una mano en el hombro. «Cuídate mucho, María Elena. Y recuerda, esto es solo el comienzo». En el carro, mientras doña Clara manejaba de vuelta a Suba, yo miraba la tarjeta y pensaba en todo lo que había cambiado en una semana. No solo había estado a punto de morirme y me habían salvado la vida, también había conocido a alguien que me había hecho sentir diferente. Esa noche, en mi apartamento, después de organizarme todas las medicinas y comerme una sopa de verduras que me había hecho Carmen,
Me quedé pensando en las palabras de Marcelo. Esto es solo el comienzo. 3 días después lo llamé. Al principio me daba pena, pero había tenido unos dolorcitos en el pecho que me asustaron y quería preguntarle si era normal. «Hola, María Elena», me contestó al segundo timbre, y me sorprendió que hubiera guardado mi número. Le conté sobre los dolores y me tranquilizó. Me explicó que era normal mientras el corazón terminaba de sanar, pero después seguimos hablando de otras cosas, de cómo me estaba sintiendo emocionalmente, de si había empezado a caminar en el parque, de cómo me estaba yendo con la comida sin sal. La conversación fluyó tan naturalmente que hablamos por 1 hora sin darme cuenta, y cuando colgamos, me quedé con una sonrisa en la cara que hacía mucho tiempo no tenía. Por primera vez en años, me sentía viva de verdad.